empezó muy mal el año para el presidente. Sí. ¿Qué dice? Así fue. Mira, Sí, yo creo por que favor, comienza. yo creo que empezó muy bien para México. Sí, muy mal para el presidente, pero yo creo que muy bien para México por la designación de la ministra Norma Piña, que efectivamente ganó la elección de presidenta de la Corte. Y yo quisiera arrancar nada más con un punto, a reserva de que, por supuesto, Javier, que es el jurista de nuestra mesa, pues nos va a hablar del significado jurídico y de la relevancia jurídica que esto tiene. Pero yo diría algo para abrir boca. Me parece que el triunfo de la ministra Norma Piña se debió en gran medida a la presión social, a la presión de los medios de comunicación para impedir que el presidente López Obrador impusiera a Yasmín Esquivel. La presión de las redes sociales, de editorialistas, de columnistas, fue decisiva para que Norma Piña fuera electa, o para decirlo de otra manera, para impedir que Yasmín Esquivel, acusada de haber plagiado su tesis con todo lo que esto puede representar, fuera elegida. La sociedad, Carlos Javier, me parece que se colocó entre el Poder Judicial y López Obrador para defender la independencia de la Corte. Y se me antoja que la sociedad va a tener que seguir defendiendo a Norma Piña de los futuros ataques que seguramente le va a indilgar el presidente de la República. Javier. Coincido con Beatriz. Yo creo que, bueno, hoy amanecí con un tuit diciendo, con una foto de esas horribles de López Obrador, que no es muy difícil encontrar ahí en Google, y con el dicho popular, con el refrán popular de que mal comienza la semana al que ahorcan en lunes. Y la verdad es que es lo que exactamente le pasó a López Obrador. Creo que por un lado, vamos a poner la parte negativa, para él fue el lunes negro, porque no solamente perdió la presidencia de la Corte, se pierde la presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, de la mano también, de la Corte. Sí, y se perdió también la presidencia del Tribunal de Justicia Administrativa como tal, que también tenía él a una candidata favorable a la 4T, y pues quien ganó fue José Valls, hijo de quien fuera también ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces ayer hubo una rebelión del Poder Judicial. O sea, no exagero en mis palabras. Pareciera que ayer ya lo que hizo el Poder Judicial de la Federación fue decirle al presidente ya basta y ya le paras, porque eran agresiones tras agresiones. Recordemos que este programa comienza hace 2 años prácticamente, bueno, un poquito menos, pero cuando lanzan esa reforma al Poder Judicial de la Federación, donde querían ampliar el periodo de Arturo Saldívar 2 años, para que en lugar de estar 4 años como presidente fueran 6. Y recordarás que tú me mandaste llamar, yo estaba en Tamaulipas en el informe del gobernador, me dijiste, oye, puedes venir mañana al desayuno a explicarnos de qué se trata esto y si es constitucional o no, etcétera. Y así fuimos. Y ahí vimos cómo fue el primer experimento del presidente por capturar absolutamente la Corte. Vimos que se quiso quedar con 2 años más al frente de Arturo Saldívar. ¿Para qué? Para mantener no solamente el turno de los asuntos que se ventilan en la Corte, sino para también manipular del presidente de la Corte y del presidente de la República, jueces y magistrados federales en todo el país. Nada más lo delicado que es el manejo del Consejo de la Judicatura. Entonces, cuando ven que esto no le salió, porque incluso no se pronunció Arturo Saldívar en ningún momento, en lugar de decir, oye, presidente, eso que está usted planteando es inconstitucional, no vale, no jala y no vamos a ir. Se esperó hasta la votación de la Corte para decir que efectivamente eso iba en contra de la Constitución. Pero dijeron, en una de esas pega. Ahora, luego empezaron a perfilar el nombre de Yasmín Esquivel. Bueno, Yasmín Esquivel, digamos, más allá de que si es buena o no,
como impartidora de justicia, como abogada. Yo no la conozco personalmente y no tengo ningún interés en conocerla, pero sí conozco muy bien a Norma Piña. Y la conozco también como lo siguiente, porque cuando en el 2015 el presidente, hay que recordarle a nuestra audiencia cómo funciona esto de los nombramientos de los ministros de la Corte. El presidente de la República en turno manda una terna, manda 3 nombres al Senado de la República. Tienen que comparecer con un trabajo, con una propuesta y ante los grupos parlamentarios los 3 candidatos. Y luego, con el voto de las 2/3 partes, es que se elige a quien vaya a quedar como ministro o ministra. ¿Okay? Si en esa primera vuelta nadie alcanza las 2/3 partes, el presidente manda una segunda terna. Puede repetir nombres. Allá él. Si en esa segunda terna pasa exactamente lo mismo, que nadie alcanza 2/3 partes de los individuos presentes en el Pleno del Senado de la República, entonces el presidente unilateralmente pone al ministro o ministra de la Corte. Fíjate lo mal que está la Constitución en este sentido, porque con un autoritario como estos está toda madre. Mandas 3 nombres impresentables la primera vez, 3 nombres impresentables la segunda vez, y ya cuando ya te dijeron que no las 2 veces, pues pones a quien te pegó la gana de esa segunda. Y créanme, me dio la mejor de las impresiones como mujer, como impartidora de justicia, como abogada, como liberal. Y no, ¿se escucha bien o no? Porque pienso como que se congela. Sí, ahí se está ¿Se escucha metiendo bien? un audio raro. No sé quién sea. Se te ve bien, Javier. Vas bien. Bueno, muchas gracias. Gracias, estamos comenzando bien el año. Vamos a payaso. Bueno, pero entonces, el presidente quería poner a Yasmín Esquivel, ¿por qué? Porque es la esposa del contratista Riobó. Me van a decir, oye, no seas misógino, ¿qué tiene que ver que sea la esposa? ¿Qué tiene que ver que sea la esposa? ¿Sabes cuántos favores le debe Riobó a López Obrador y López Obrador a Riobó? Todos. Si ese nombramiento de todos de Yasmín Esquivel nunca debió de haber pasado, pero se les coló y fue a dar hasta la cocina, y luego con esto del plagio, que fue una maravillosa. A ver, yo no sé quién haya sido el chismoso, porque no creo que Guillermo Sheridan solititito haya tenido esa información. A alguien le pasó sopa, pero como decía el presidente Calderón, haya sido como haya sido, qué bueno que le pasaron sopa, qué bueno que pudo hacer ese comparativo, y ¿saben qué? Y ya con esto me callo el hocico. Lo que es bien importante, y estará de acuerdo Betty conmigo, en términos de manejo de crisis, el peor control de daños que he visto en mi vida después de un escándalo de plagio como en el que se metió la ministra. Y que no me vengan con que ahí murió la historia, que ya tenemos nueva presidencia de la Corte,